Saludos, hermanos. Quiero compartir con ustedes unos versículos que me han llamado la atención y que han sido de bendición para mi vida, y quiero compartirlo también con ustedes. Estos versículos los encontramos en Levítico capítulo 17, del versículo 10 al 14. Pero quiero leer solamente una parte del versículo 11 y del versículo 14. Dice el versículo 11: porque la vida de la carne en la sangre está. Y luego el versículo 14 dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Esta declaración me impactó muchísimo por lo que implica la sangre. O sea, la sangre de Cristo fue también derramada por nosotros, y si estos versículos dicen que la vida de la carne en la sangre está, significa que Jesús, al derramar su sangre, derramó su vida para derramarla sobre nosotros. Pero fíjense, también en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23, también allí se habla, en ese versículo, que la sangre es la vida. La sangre es la vida, dice Deuteronomio 12, 23. O sea, que la vida está en la sangre, porque la vida, la sangre es lo que le da la vida a la carne, o sea, al cuerpo humano. Entonces, esto me llamó mucho la atención, porque si nosotros sabemos que la vida de la carne se encuentra en la sangre, entonces cuando Jesucristo en el capítulo 6 de Juan comienza ahí a hablar con los judíos, después de haber hecho un milagro asombroso, de haber multiplicado panes y de haber multiplicado peces, nos dice la Escritura que al día siguiente toda la multitud fue a buscar a Jesucristo, porque no tanto por la señal milagrosa, sino porque habían comido y habían quedado saciados. Entonces el capítulo 6 de Juan es muy interesante, porque Jesús comienza a decirles: bueno, ustedes me buscan no por la señal, sino porque comieron y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y Jesucristo comienza a hablar con los judíos y comienza a decirles: yo soy el pan que descendió del cielo. Porque los judíos le decían: bueno, ¿qué señal haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, Moisés les dio maná en el desierto. Y Jesús les dijo: ¿sabes qué? Pues mi Padre les da el verdadero pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y después, ya para el versículo 51, Jesús sigue hablando de él como el pan, y dice aquí el versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Dice: si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. Y después, más adelante, Jesucristo, voy a seguir leyendo, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y sigue Jesús hablando. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, fíjense, Jesucristo está aquí hablando, después de revelarse como el pan de vida que debemos de comer, comenzó a hablar con los judíos y a decirles: ese pan es mi carne, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, no tiene vida dentro de sí, no puede permanecer conmigo. Entonces, todo esto, si seguimos leyendo el capítulo 6 de Juan, nos vamos a dar cuenta que mucha gente comenzó a murmurar de esta situación. Voy a seguir leyendo, dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Es decir, cuando ellos comenzaron a escuchar que Jesucristo
era el pan que descendió del cielo y que Él era la carne que tenían que comer y tenían que beber su sangre, esto causó ofensa en todos los que lo estaban escuchando. ¿Por qué razón les causó ofensa? Por lo que leímos en Levítico y en Deuteronomio. Porque Dios había dicho ahí en Levítico, déjenme encontrar rápidamente otra vez esta parte de Levítico capítulo 17, porque Jesucristo, aquí Moisés había escrito como parte de la ley para el pueblo de Dios, dice Levítico 17 versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ustedes come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comió sangre y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, los judíos tal vez se vieron confrontados con esto. No, ¿cómo nos dice este hombre que tenemos que comer su carne y beber su sangre? O sea, Dios nos va a cortar. Si Dios no permite que comamos sangre de los animales, ¿cómo este hombre llamado Jesús dice que comamos ahora su sangre, su carne y bebamos su sangre? Dios va a poner su rostro contra nosotros, se va a molestar y nos va a cortar de su pueblo. Pero ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Jesús comienza a decir que el que come su carne y bebe su sangre, tiene parte con Él. Entonces, yo algo que me doy cuenta, amados hermanos, es que esto provocó ofensa en los discípulos de Jesucristo. Ofensa a tal grado que abandonaron a Jesús, nos dice Juan capítulo 6, versículo del 60 en adelante. Provocó ofensa el beber, el escuchar de Jesucristo que tenían que beber su sangre, su sangre. Ahora, ¿qué es beber la sangre de Cristo? Beber la sangre de Cristo para ti, para mí, lo dice aquí la Escritura, aquí significa esto. Si comemos su carne y bebemos su sangre, dice, tenemos vida en nosotros. Es decir, al beber la sangre de Cristo, estamos llenándonos de la verdadera vida de Cristo, porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, o sea, derramó su vida por ti y por mí. Ahora tú y yo, por la fe, podemos beber su sangre, y esta sangre que bebemos es llenarnos de su vida, y esta vida, dice aquí, tenemos vida verdadera en nosotros, dice el versículo 53. Número 1, al beber su sangre tenemos verdadera vida, no solamente la vida física, esta vida biológica con la cual ahorita tú me puedes ver que estoy vivo, pero el beber de la sangre de Cristo produce en mí la verdadera vida, amados hermanos. Estoy bebiendo a Cristo mismo, estoy bebiendo su vida, estoy bebiendo su sangre, y entonces esta es la verdadera vida, llenarme de esa vida de Dios. Bueno, después en el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No solamente tengo esta vida biológica, sino tengo una vida eterna por beber la sangre de Cristo. Estoy bebiendo su sangre, estoy bebiendo su vida y tengo vida eterna. Luego también aquí en el versículo 54 dice, y yo lo resucitaré en el último día. Cuando Cristo regrese, nos resucitará, pero ya vamos a tener la vida dentro de nosotros, la vida por beber su sangre. Y por último, dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, en mí permanece y yo en él. Hay una permanencia mutua. Nosotros en Él y Él en nosotros por beber su sangre, porque estamos bebiéndole a Él, bebiendo su vida. Esta palabra, por lo que dice Levítico y Deuteronomio, ¿sí? Mucha gente se ofendió, pero tú y yo no nos ofendemos, sino recibimos la vida eterna que procede de la sangre de Cristo. Así que bebamos su sangre, amados hermanos. Beber de su sangre es llenarnos de su vida, el llenarnos de Él. En este tiempo en el que estamos parados, estamos frenados, estamos detenidos, podemos aprovecharlo para llenarnos de la verdadera vida. La vida está en la sangre y Jesucristo derramó su sangre, derramó su vida para que tú y yo la bebamos y tengamos parte con Él, vida eterna, nos resucite en el día postrero, Él esté en nosotros, nosotros en Él y
y como dice aquí la Escritura, tengamos la verdadera vida. Llenémonos de la vida de Jesucristo. Él derramó su sangre, su preciosa sangre por ti y por mí, y podemos beberla. Que Dios te bendiga.